11:12 de la mañana, estás en Ya Fue, estás en Cítrica Radio, aquí con Tuti F y con Pato La Torre, que soy yo, arrancando esta segunda hora de programa con la más maravillosa música y con toda la información. Ya tuvimos las noticias, ya tuvimos el comienzo del programa, tenemos una consigna del día de hoy que es echa la ley, echa la trampa. Tenemos una consigna del día que es exactamente como tú lo has dicho, echa la ley, echa la trampa. La consigna del día nos la pueden compartir al 154-046-5362 o a través de nuestras redes sociales, @Cítrica Radio, tanto en Twitter como en Instagram. En Facebook también nos encuentran como Cítrica Radio. Nos pueden escuchar a través de la frecuencia modulada 88.5 o descargándose nuestra aplicación en la que estamos como Cítrica Radio, y nos pueden ver a través de nuestra página web www.citricaradio.com o la nueva plataforma en la que estamos, que es Twitch. En internet es twitch.tv/Cítrica Radio, o también descargándose la aplicación en sus teléfonos móviles, y por supuesto nos encuentran como Cítrica Radio. Impecable, impecable, porque sí, echa la ley, echa la trampa, porque sí, porque si hay un par de especuladores financieros que pueden transferirse de distintas cajas de ahorro $200 a su propia cuenta, una tras otra, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacer trampa en esta vida? Exactamente, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hacer trampa? Y eso me lleva a la entrevista que tenemos para el día de hoy. Estamos muy contentos de poder entrevistarlo. Es el expresidente del INTI, es el actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, el ingeniero Enrique Martínez. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido Ya Fue, bienvenido a Cítrica Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, Enrique, gracias por atendernos. Por favor. Enrique, acabas de publicar en el día de ayer, si no me equivoco, en la agencia Paco Urondo, una nota que se llama Llámame Negro, por Enrique Martínez. La verdad es que la encontramos y la compartimos aquí con Tuti y nos planteó un montón de preguntas muy interesantes. Vos hablás de cómo se puede llegar a salir de, por ejemplo, esta crisis del coronavirus sin, no sé cómo decirlo, asistencialismo puro y duro, ¿no? Sin bajar guita, sin comprar alimentos, sino invirtiendo para producir alimentos, para que las organizaciones sociales, por ejemplo, produzcan alimentos. Y hablas también de que esa estructura, las organizaciones sociales en la Argentina no la tienen, esa estructura. Primero, para no ir tan a lo fino, me gustaría que me cuentes, Enrique, ¿cómo ves vos, qué nos va a dejar esta pandemia a nivel social y económico? ¿Cómo ves vos el futuro post-pandemia? Bueno, nos deja buena parte de los problemas que teníamos antes de la pandemia agudizados. Y los más graves son, por supuesto, el deterioro de la calidad de vida de los sectores de menos ingresos. Nosotros ingresamos a la cuarentena con 35-38% de pobreza, y seguramente ya estaremos cerca de la mitad de la población en condiciones de pobreza, que es una circunstancia histórica que se ha dado muy pocas veces, sí, y además por muy cortos periodos. Y en este momento no es tan fácil darse cuenta que esto es cuestión de soplar y hacer botella, que recuperaremos la condición de calidad de vida aceptable de la gente que se cayó en pocos meses. Me parece que hace falta imaginar otras cosas, recorrer otros caminos, porque de lo contrario estamos en un serrucho hacia abajo que, bueno, es sumamente, por un lado, doloroso y por otro lado peligroso. Totalmente, Enrique. Me parece muy interesante algo que planteás, que tiene que ver con el ajuste del presupuesto, ponele, una vez que cambiamos de gobierno, ponele, salimos de Mauricio Macri, llegamos a al gobierno de Alberto Fernández, y vemos como diferentes ajustes dentro del presupuesto, como voy a bajar tanta guita por acá, voy a bajar esta guita por acá, voy a invertir todo esto en alimentos. Son medidas para bancar a cierto sector de la sociedad, el que está más afuera del sistema o los caídos del sistema, pero a su vez eso no genera ningún cambio profundo. ¿Qué te parece que qué medidas podría tomar un gobierno popular como este que tenemos en este momento? Bueno, ninguna medida cambia la situación inmediatamente, pero el estado de ánimo sí se puede modificar si en lugar de estar
imaginando un ingreso como el IFE que le dio 10.000 pesos a 9 millones de personas y imaginando que podemos discutir si son 10.000, 12.000 o 15.000, simultáneamente con programas de ayuda transitorios, construimos programas de trabajo permanente, Bien. de gran escala. Es decir, nosotros creemos que un país que ya tiene, no sabemos cuánto, pero supongamos que 3,5 millones a 4 millones de déficit de vivienda popular, puede y debe tener un programa que supere los programas que más o menos se formulan habitualmente, de construir 20.000 o 10.000 o 15.000 viviendas. Estamos hablando de un Estado que se ocupe de construir tierra urbana en la periferia de ciudades en toda la Argentina y poder ofrecer a la clase media pauperizada incluso, porque sería muy barato, 1 millón de lotes en 5 años. Ese tipo de proyectos son proyectos que generan una mística popular que me parece que ayuda a pasar el problema, digamos, y además construye realidad distinta, cambia la realidad concreta, ¿se entiende? Sí. Se entiende. Una corporación de urbanización federal, por ejemplo, así es. Que como vos decías habilite un primer millón de lotes que se vendan, por ejemplo, en cuotas con un interés mínimo a también esa clase media que también son caídos del sistema. Y como vos decís, en este momento tenemos la mitad del país debajo de la línea de la pobreza. Eso releva al Estado de la obligación de hacer las casas. Sí. Lo que no lo releva es de la obligación de generar un marco posterior a la venta de los lotes para facilitar la constitución de cooperativas de vivienda, para facilitar los créditos para comprar los materiales. En fin, el Estado es activador, pero no es el responsable de hacer casa por casa y dársela a la gente con la llave en la mano, ¿no? Claro. Totalmente. Enrique, te hago una consulta. ¿Existe algún proyecto concreto que se haya presentado en algún momento, que se haya discutido, que se haya elaborado con todas estas posibilidades? Bueno, nosotros hemos sido convocados por algunas organizaciones sociales, por ejemplo, para discutir un programa de generar una empresa pública de energías renovables, que es una parte de la propuesta nuestra. Ajá. En lugar de eso, lo que nosotros... Y eso va a la modalidad que podríamos llamar antigua, de que el Estado se ocupe de diseminar las energías renovables con su inversión propia. En realidad lo que nosotros pensamos como segundo proyecto, en paralelo del proyecto que mencioné de la Corporación de Urbanización, un proyecto que admita que los techos de toda casa, de los pobres y de los ricos, generan energía si le ponemos el equipo adecuado. Y ese equipo adecuado puede financiarse, subsidiarse, armarse en la Argentina, importarse en parte. Hay una cantidad de cosas que el mundo permite en este momento para diseminar energía que son muy superiores como movilizadores sociales a los proyectos que veníamos haciendo, tanto en el gobierno kirchnerista como en el gobierno macrista, de contratar una gran empresa, pagarle millones de dólares para que haga un parque solar. Claro. Digamos. Bueno, ese cambio de mirada, vos me preguntaste si hay proyectos presentados. Nosotros estamos fuera del gobierno, creemos que el gobierno está transitando por una etapa de búsqueda de lucidez, si podríamos llamarlo de alguna manera. Sí, totalmente. Sí, total. Y en ese camino tiene que encontrar proyectos nuevos que no signifiquen recuperar el envión de lo que pasaba antes de la pandemia. Porque nuestra tesis es que eso no es solución. Bien. Totalmente. Hay algo que por lo que siempre le pregunto a Enrique cada vez que puedo conversar con él, que tengo la oportunidad, y es sobre los cinturones de alimentación para cada pueblo. Recién proponías esto, ¿no? Que el Estado venda lotes a tasas bajas para que la clase media y la gente que pueda los compre, les facilite que los pongan a producir, y generar estos cinturones de alimentación para cada pueblo, para cada centro urbano. ¿Cómo se puede implementar eso? ¿Cómo se puede llegar a desarrollar y en qué beneficiaría a la sociedad y en qué cambiaría el mercado minorista de alimentación? Y mira, todos los
gobiernos, incluso los gobiernos más desarrollados, tienen como meta a veces cumplida parcialmente, a veces simplemente meta discursiva, que la producción de alimentos tenga un alto componente de producción de cercanía. Digamos, Sí. es elemental que tener la producción de lácteos a la vuelta del kilómetro del pueblo Sí, es muy superior a la situación actual, donde hay lugares de la Argentina abastecidos con leche que se procesa a 1000 kilómetros de distancia, claro. pudiendo producirla localmente. Total. Bueno, esa lógica nosotros hemos tenido la suerte desde fuera del Estado de discutirla con municipios Sí, que son los verdaderos movilizadores de esta idea, y hemos hecho algunos avances con municipios chicos de la provincia de Buenos Aires, y en este momento estamos discutiendo algo más ambicioso, que es armar una suerte de alianza entre media docena de municipios que tienen capacidades complementarias. Unos producen pollos, otros producen carne vacuna, otros producen aceite de maíz y de girasol, y no se venden entre sí, ni se abastecen, ni tienen un sistema comunitario común. Algunos de esos tienen pobres a los cuales le entregan bolsones de comida, y esos bolsones de comida no tienen dentro producción local, sino que la compran en el supermercado y la producción local se vende en otro lado. Digamos, claro. anarquía de ese tipo exigen una mirada común que Ujú. probablemente podamos ayudar a visibilizarla. A nosotros nos interesa mucho que el ejemplo sea el que sirva para multiplicarse, ¿no? Total. Y no se queda en el discurso, hay que Total. llevarlo a la práctica, ¿se Y, entiende? y lo que es Total, total. importante es esto, ¿no? Que vos decís, visibilizar, porque hay veces que parece que no se lleva a cabo porque no hay recursos, no está la capacidad, porque en nuestro país no se puede. Y en realidad los recursos para otra organización existen, es simplemente voluntad social y política también, ¿no? Aplicarse, claro, aplicarse, poner esfuerzo, considerar que eso es prioritario, porque Total, si no, lo Total. prioritario es buscar la guita para comprar los bolsones. exacto. Tal cual. Bueno, está bien, buscamos la guita para comprar los bolsones, pero si no entendemos que los bolsones tienen que ser reemplazados por producción local, no salimos nunca de los bolsones. Van a ser hoy 100, mañana 500, después 2000, y todo el pueblo va a estar comiendo de los bolsones. Absolutamente. Totalmente. Va a estar todo el mundo comiendo de los bolsones, sin lugar a dudas. Hay un problema con la industria de la alimentación en la Argentina, con la distribución. Recién lo marcabas ahí, ponías el ejemplo de la producción de lácteos, ¿no? Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri cerraron tambos a lo loco, y ahora están en un conflicto salarial que ha hecho que los dueños de las empresas lácteas salgan a decir, la patronal salga a decir que puede llegar a haber un desabastecimiento porque los trabajadores están pidiendo un aumento. Y así de un día para el otro de repente tenés desabastecimiento de ciertos productos. ¿Cuál es además de que influyen, ¿no?, en la formación de precios tremendamente, hacen que sea incontenible la inflación, ayudan mucho a que se genere también? ¿Cuál es el problema más grande que tiene del comercio minorista de alimentos la Argentina, Enrique? Y me parece que tiene una doble tenaza. Por un lado, los hipermercados, que realmente han generado la desaparición de mucha pequeña empresa y mediana empresa, porque establecen condiciones para comprar Sí, que son atroces. sí. Y por otro lado, un comercio de cercanía en las grandes ciudades demasiado atomizado, que hace que sea natural y que el comercio de cercanía imponga márgenes del 40-50% sobre el producto que compra, porque si no, no puede bancar la familia que está detrás de ese comercio. Claro. Bueno, lo del hipermercado es terrible, tiene que ser modificado con un sistema de participación popular que lleve a mercados comunitarios de otro corte. Sí, Y lo de los comercios de cercanía tiene que ser modificado también. Eso es más difícil porque afecta familias de clase media, pero no cabe duda que, dar un ejemplo, el mercado central ha tomado la buena iniciativa de decir precios mayoristas y precios minoristas recomendados sí, desde hace 2 meses. sí. La diferencia entre uno y otro son 50%. Claro. Eso lo recomienda el mercado central. ¿Cómo puede ser que sean razonables que el verdulero aplique 50% como mínimo de margen para vender una manzana o una No, naranja? claro. Bueno, me parece que ahí estamos haciendo una concesión demasiado
generosa a la atomización de la venta. Me parece que hay que pensar de otra manera. Totalmente. Y qué loco que menciones también al Mercado Central, porque justamente su nuevo director es Nahuel Levalli de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tienen una experiencia interesante, ¿no, Enrique? ¿Se puede rescatar algunos ejemplos de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, para Nahuel es un aplicarlos? muchacho muy valioso, que es un exponente de una organización de productores. Claro, tiene una mirada sobre los productores. Claro. La discusión justamente está en cómo se comercializa después. Los problemas que ha tenido la UTT históricamente son con los intermediarios. Sacarse encima de los intermediarios ya lo han conseguido en buena medida, pero lo han conseguido llegando directamente a comerciantes minoristas, Sí. que después, insisto, aplican márgenes sobre el precio mayorista que son, parecen razonables porque son así y en todos los casos, pero la gente se perjudica. Totalmente. Y la gente, o sea, y tenemos herramientas. Por ejemplo, Enrique, me pongo a pensar ahora, hace poquito aprobamos la ley de góndolas. Yo creo que terminó siendo algo bastante para la tribuna, porque tampoco es que no había una ley de góndolas previa, había algo ya previo de ley de góndolas, se aprobó y no se empezó a implementar. O sea, a mí eso me hace pensar que quizá los legisladores o la fuerza política que llevó adelante ese proyecto, al no aplicarlo ahora, quizá no estaban del todo convencidos, Enrique. Mira, yo lamento señalar que desde el primer borrador de la ley de góndolas dije que eso no servía para nada. Yo creo que ha sido catopardismo involuntario en algunos casos, imaginando que darle el derecho al pequeño a estar en la góndola del Estado resolvía el problema, cuando en realidad el problema es más financiero que de exhibición. Exacto, ¿cómo compiten? Lo que necesitamos es una ley de mercados populares, claro. una ley que está ausente. Sí. Y en realidad, pensándolo fino, a veces ni siquiera se necesita una ley, se necesita la decisión de implementar mercados populares que superen las ferias itinerantes, que también están a cargo de intermediarios, y que superen la dependencia de los supermercados. Pero sí hay que meter la mano, no simplemente jugar con leyes que son letra muerta, ¿no? No, totalmente. Estamos hablando con Enrique Martínez, ingeniero, expresidente del INTI, actual coordinador del Instituto para la Producción Popular. Y algo que está muy en este momento, del cual de repente veo cada vez más especialistas, es sobre el tema de los cereales, debido a, bueno, este conflicto con Vicentín. Exactamente, Enrique. ¿Cómo ves vos todo lo que está sucediendo? Primero, preguntarte cómo ves lo que está sucediendo. Gente de clase media saliendo a manifestarse contra la expropiación de una empresa que estafó al Estado, estafó a los productores, estafó a un montón de gente. ¿Cómo se hace para también incluir a esa gente, ¿no?, que sale a manifestarse en contra de la expropiación de la empresa que viene estafando al Estado, de unos empresarios que no solo estafaban al Estado, sino que fugaban la guita? ¿Cómo se hace para incluir a esa gente que sale a manifestarse, no sé si con aspiraciones de clase o qué, pero cómo se hace para incluir también a esa gente? Yo escuché hoy al actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, en otro medio, explicar su punto de vista sobre el tema, como diría, resignado a que hay un problema de dependencia cultural, buena parte de los productores agropecuarios, donde consideran que el mayor enemigo es el Estado y que por lo tanto se puede defender incluso a un ladrón, como la gente, porque siempre va a ser mejor que el Estado meta la mano. Yo creo que ese diagnóstico terminó allí, de Agustín Rossi, y tiene un alto grado de resignación que no muestra un camino de salida. El camino de salida consiste en cambiar el rol del Estado. El rol del Estado no es simplemente que presta la plata y pone los reglamentos y pone las retenciones, sino que debemos demostrar que, por un lado, que hay que ser honesto y respetar las leyes, lo de Vicentín es tolerable, pero segundo, que hay un programa para transformar a Vicentín en artífice de desarrollo regional. Vicentín es una empresa que ha promovido la monoproducción exportadora, que no ha dejado gran cosa en la región. Los productores siguen haciendo lo que Vicentín les reclama. Vicentín le sigue robando desde el peso hasta los plazos de pago, hasta lo que sea.
Y en rigor, habría una cantidad de cosas que hacer en materia de diseminación de tecnología para hacer biodiesel, que Vicentín la tiene, utilización de la harina de soja para producciones de pollos y de cerdos y de ganado lechero en la región, que Vicentín lo podría hacer. Es decir, si alguien manejara la empresa con un criterio de desarrollo regional, obtendría una cantidad de cosas en beneficio de la gente que seguramente se verán en el futuro, pero me parece que se exponen hoy, se señala que eso es lo que va a pasar, no significa que la gente va a dejar de estar embaucada por Vicentín. Pero en todo caso se hace urología sana, se hace un proyecto de desarrollo en beneficio de la gente y los resultados cambiarán en la actitud. Me parece que limitarse a decir que la gente no lo apoya y que por lo tanto no lo podemos hacer y que hay que tolerar que un grupo de delincuentes haga lo que hicieron con es admitir que vivimos en una cárcel en una cárcel de puertas abiertas. Sí, es un mensaje peligroso. Así es. Sí, estoy completamente de acuerdo. Es un mensaje muy peligroso y además también golpea la imagen del presidente, que anuncia una medida y luego empieza a recular ante el reclamo de los mismos sectores, que son siempre los mismos, los que se manifiestan en cualquier discusión en la que se mencione la palabra Estado, van a salir a manifestarse en contra, ¿no? Enrique, ¿qué sería lo más valioso que tendría Vicentín para este proyecto que estamos construyendo imaginariamente en esta entrevista? Pone bastante capacidad tecnológica simple, pero en todo caso en manos de empresarios o de un emprendimiento, digamos, porque los empresarios tendrían que ser desapoderados, pero un emprendimiento que tiene la capacidad de producir biodiesel para toda la región, podría conseguir que de un extremo a otro del norte argentino se instalen varias pequeñas producciones que atiendan la necesidad de biodiesel local sin ser trasladado al puerto el grano y luego el biodiesel al interior. Podría, insisto, darle la utilización que le dan en otros países a la harina de soja, que es el mayor aporte proteínico de alimentación animal que se conoce en el mundo en relación a su precio, que en lugar de exportarlo sin valor agregado, producir los alimentos que no solo podemos exportar, sino que también nos están faltando en la Argentina. Es un liderazgo distinto, es un liderazgo de desarrollo social, no ver a Vicentín como el lugar donde alguno quisiera poder trabajar de empleado para poder ganar un mango más, que en definitiva cuando se integran a la empresa no es un mango más. En un espacio aspiracional que suena todavía al coloniaje de hace un siglo. No podemos razonar con empresas que son dueñas de nuestra vida, sino empresas que son promotoras de nuestro territorio. Pero totalmente. Qué valioso, ¿no? Qué instrumento que podría ser tan valioso para generar un montón de oportunidades Así es. Y lugares donde desarrollarnos, ¿no? Científicamente, económicamente. Ojalá así sea que el gobierno tome la posta y se haga cargo también de esa medida, y que no de marcha atrás, porque solo beneficia a los mismos de siempre que de marcha atrás. La verdad, Enrique, muy enriquecedora la charla. Teníamos muchas ganas de hablar con vos. Este es un programa bastante nuevo, hace 2 semanitas que arrancamos y teníamos muchas ganas de hablar de estos temas porque nos parecen salidas completamente prácticas, completamente asibles. No es ninguna locura, por ejemplo, hacer un cordón de producción cerca de los centros urbanos y solucionaría un montón de cosas y sacaría un montón de poder de un montón de gente que lo tiene ahora y que lo usan en detrimento de la sociedad, Enrique. Así es. La verdad te agradecemos un montón. Yo tengo la suerte, creo, de que seas oyente de La Gran Estafa, el programa que hago los domingos con Max de Lupi. Alguna vez te vi ahí comentando algo del tema. Sí, estoy encima de ese programa, me interesa mucho, me gusta lo que hacen. Nos divertimos, así que es un orgullo tenerte también como oyente, Enrique. Te mandamos un abrazo enorme y seguramente pronto te estaremos volviendo a llamar.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto grande, mucha suerte. Un gustazo. Chao, Enrique, Abrazo gracias. enorme. Qué lujazo, ¿no? Qué lindos debates Sí, qué estos, por favor, importante, pensar en qué- estas cosas, chiques. Sí, qué importante de verdad pensar en estas cosas, ¿no? En encontrar un modo de vida sustentable para todos que no sea mediante los sistemas o sea, vivimos en un sistema capitalista, pero digo, mediante un sistema de producción mucho más equitativo y donde la gente depende de su propia producción para vivir y no de la producción de otro o de la plata de los otros o de empresas Total. como Vicentín. Total. Me parece clave y creo que ha quedado demostrado por una persona que sabe de esto y que trabaja esto y investiga sobre esto hace tantos años, Sí. que es posible, que existe esta, que es una alternativa real, solo que se necesita voluntad política y social, Exacto, pero que amiga. existe la posibilidad. Exacto. Que no Y es, en que lo no es una práctico, utopía. Es muy fácil de hacer. Eso es lo que me Exacto. gusta de Enrique. Sí, sí, no da mil vueltas. No o sea, da es mil claro. vueltas. Es muy sencillo sí, de sí. hacer. Es voluntad política. Hacer Exacto. esto que él propone es hasta incluso más barato que hacer lo que, por ejemplo, las medidas asistencialistas de muchos de los gobiernos populares, por ejemplo, de América Latina. Es mucho más fácil hacer este tipo de cosas y más productivo y es una solución más a largo plazo que ir a comprar alimentos a los mismos empresarios de siempre que te cobran lo que quieren para que vos le bajes a los sectores que lo necesitan. Total. Me parece siempre un debate muy, muy interesante y queremos que se comuniquen con nosotros y nos digan qué les parece al 1540465362. Vamos con un temita, Ian Soler, y volvemos. Esto ya fue, quédense hasta las 13. ¡Mua!